Entonces decíamos que un vector tenía una magnitud, un sentido y una dirección. Esa dirección era se medía en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. Eh, Definíamos eh, que para la suma de vectores se utilizaba la ley del paralelogramo. Entonces, que siempre se hacía la suma de vectores con pares de vectores. Y acá se mostraba una aplicación donde la fuerza resultante es la suma del vector F1, F2 y F3. Y para poder hacer esa suma vectorial por medio de la ley del paralelogramo, primero tomamos dos vectores, en este caso el F1 y el F2, y sacábamos su resultante, y ya estos tres vectores nos quedaban convertidos en dos vectores, la resultante del F1 y el F2 y el F3, y calculábamos la resultante de la suma de los tres vectores. Entonces siempre en la suma de los vectores deben tomarse dos vectores. Si son cuatro, entonces primero dos, después dos, y en últimas la suma de los últimos dos, de las últimas resultantes de los dos vectores. Eh, Dábamos algunos ejemplos de lo que eran escalares, y decíamos que un escalar simplemente es un número que puede ser positivo o negativo, y unos ejemplos eran la masa y el volumen. Y también lo hacíamos para la magnitud, para el vector, y ejemplo de vector era la fuerza y velocidad, y tienen una magnitud, un sentido y una dirección. Decíamos que la suma de los escalares simplemente se hace por la ley aritmética. Eh, sumar números positivos o negativos, negativos o negativos, y la suma de los vectores se hacía por la ley de los paralelogramos. Entonces, para la operación vectorial, cuando teníamos un vector, ese vector podemos hacer una multiplicación con un escalar. Entonces, su magnitud, si la multiplicamos por 2, se incrementa dos veces la magnitud del vector. Si la multiplicamos por un escalar negativo, cambia el sentido. Y si lo dividimos por un escalar, disminuye su magnitud. También explicábamos que para la suma de vectores, entonces cuando teníamos dos vectores, en este caso un vector A y un vector B, trazábamos unas líneas de acción de esas fuerzas, y decíamos que la línea de acción, en este caso la línea amarilla, es una línea imaginaria a través de la cual puede moverse el vector. Entonces acá esta línea amarilla es la línea de acción de la fuerza del vector B, y la línea roja es la línea de acción de la fuerza del vector A. Para poder sumarlos, los desplazábamos a un punto donde concurren, este punto que está acá, y colocábamos las dos colas. Esta gráfica que se veía acá, entonces bajábamos el vector A, que sigue teniendo la misma magnitud, hasta el punto de concurrencia, y movíamos el vector B hasta el punto de concurrencia. Luego trazábamos paralelas eh, a los vectores que están concurriendo, es decir, el vector A y el vector B. Entonces acá trazábamos una paralela del vector B, esta que está acá, y trazábamos una paralela del vector A, esta que está acá. Esa paralela iniciaba con la punta donde termina la flecha del vector A, y sacábamos unos triángulos para poder aplicar la ley del paralelogramo o la ley de los cosenos. Podemos decidir si sacamos el triángulo de la parte superior, en este caso el que está en azul, lo hacíamos acá, o el de la parte inferior, el que está en verde, lo hacíamos acá. Luego, con eso, el siguiente paso era en ese triángulo, generalmente A y B son conocidos, y el ángulo entre esos dos vectores, y se aplica la ley de del paralelogramo o de la ley de los cosenos para determinar el valor que es desconocido. En este caso, la resultante que está enfrente del ángulo alfa, y que esa resultante la podíamos expresar como un valor C. Entonces acá hacíamos un triángulo rectángulo en el cual hay un valor conocido A, y explicábamos que si A y B son conocidos,
y el ángulo entre A y B es conocido, podemos hallar el valor del lado que es desconocido, que es el lado C. Entonces simplemente la ley de los cosenos establece que A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno del ángulo que hay entre esos dos valores conocidos. Para este caso, como el ángulo era de 90 grados, el coseno de 90 cuando lo introducimos en la calculadora es 0 y nos queda que acá se cumple la ley de Pitágoras. Pero no siempre los ángulos entre los dos vectores son 90 grados, entonces si son diferentes de 90 grados nos va a aplicar toda esta expresión de acá, porque el coseno de un ángulo diferente de 90 tiene valores entre más o menos 1. Acá hacíamos un esquema de lo que explicábamos, entonces tenemos el vector A que concurre en un punto, el vector B que concurre en otro punto, trazamos la paralela al vector A, que es esta de acá, y trazamos la paralela al vector B, que es esta de acá, y calculamos la resultante proyectando una línea desde el punto de concurrencia de los dos vectores hasta donde terminan las puntas de los dos vectores que dibujamos paralelamente. Y se construía un triángulo, en este caso acá el triángulo es rojo y acá el triángulo en verde. Y podíamos sacar el triángulo en verde si lo deseamos. En este caso que se estaba haciendo era una suma, una resta, si mal no estoy. Entonces la resta, acá el punto de concurrencia, acá está el vector A, una resta porque este vector B lo multiplicábamos por menos 1, su sentido iba hacia la derecha, al multiplicarlo por el vector escalar menos 1, el sentido va a ir hacia la izquierda. Entonces podemos sumar o podemos restar vectores. Acá se mostraba un dibujo más claro de un triángulo en el cual tenía un lado A, un lado B, que generalmente es conocido, y el lado desconocido es el lado C. Y ángulos que se representan con letras minúsculas, el A, el B y el C. El ángulo C, que es el ángulo entre los dos vectores, generalmente es conocido, y como el valor es desconocido, aplicamos la ley de los cosenos o del paralelogramo, que establece que el valor del lado desconocido es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno del ángulo que hay entre esos dos lados conocidos, o la ley de los senos, que establece que un lado A es al seno del ángulo que está al frente, así como un lado B es al seno del ángulo que está al frente, o así como un lado C es al seno del ángulo que está al frente. Y decíamos que si nosotros conocemos dos lados y dos ángulos, podemos hallar el otro ángulo y el otro lado desconocido. O si conocemos dos lados y un ángulo, podemos hallar o un ángulo o uno de los lados desconocidos. Estas fórmulas que están acá simplemente son funciones trigonométricas. Entonces si teníamos unas fuerzas, en este caso decíamos que es un nodo de una cercha, podemos trazar sus líneas de acción de fuerza con respecto a los ejes de referencia, línea de acción de fuerza con respecto a los ejes de referencia, y volvemos a construir el paralelogramo. Entonces acá tenemos la fuerza B, la fuerza U, la fuerza que es paralela a U, esta verde que está acá, la fuerza que es paralela a B, esta azul que está acá, y para este caso construíamos este triángulo y determinábamos con la ley de los cosenos el valor desconocido que es F. Revisábamos un problema. Entonces para este problema habían dos fuerzas que eran desconocidas, que era la fuerza F2 de 150 kN y la fuerza F1 de 100 kN, y medíamos con la escala y el transportador los valores exactos haciendo una escala, y al final medíamos este valor y nos daba un valor de la resultante con la medida de la regla, y calculábamos el valor de
esa fuerza resultante utilizando la ley de los paralelogramos o la ley del coseno. Entonces, lo que hacíamos era que construíamos un paralelogramo. Como conocíamos este ángulo acá de 10 y este ángulo de 15, el ángulo entre esta línea y esta línea es de 90, descontábamos los 15 y los 20 y 90 menos 25 es 65 y obteníamos este ángulo interior. Entonces este ángulo interior de acá pues es igual a este ángulo de al frente y calculamos el valor de este ángulo de acá y de este ángulo de acá para en últimas tener un triángulo y construir y hallar el valor de la resultante. Y luego por la ley de los senos determinamos la dirección de la fuerza resultante, hallando el ángulo interior, que era este ángulo de acá, y la dirección en sentido antihorario es estos 15 grados más los 39.79 grados que tiene este triángulo de acá. Eso fue lo que revisamos la clase pasada, suma de vectores. ¿Qué más habíamos hecho? Bueno, acá lo que decía, la suma de los ángulos cuando es recto es los 10 grados más los 15 grados más x. Entonces acá x simplemente, todo esto que está sumando acá, lo pasamos a la izquierda a restar, nos queda 90 menos 25 y ese ángulo era 65. Luego determinamos un ángulo que acá lo denominábamos el ángulo Z, la suma de los ángulos de un polígono. Polígono pues es una figura cerrada que tiene más de 3 lados, es de 360 grados y lo que hacíamos es que sumábamos acá este ángulo que es de 65, el del frente que es 65, este ángulo acá que era Z, este ángulo acá que era Z, y obteníamos que el valor de Z era 115 grados. Y ya de acá sacamos este triángulo amarillo, el cual tiene un lado que es 100 kilonewton, 100 newton, otro lado que era de 150 newton, y aplicamos la ley en un triángulo de 3 lados donde la resultante es el valor desconocido, un lado conocido F1, otro lado conocido F2, menos 2 veces del lado conocido por el otro lado conocido, por el ángulo alfa que se forma entre esos dos lados conocidos. Resolvíamos y obteníamos el valor de la fuerza resultante de 212.55 newton. Luego aplicábamos la ley del seno para hallar lo que acá denominamos el ángulo Y, porque ya teníamos dos lados conocidos y dos triángulos. Entonces ya teníamos este lado de acá que es conocido con el ángulo que hay al frente y este lado de acá que es conocido con el ángulo que denominamos Y, que es un ángulo desconocido. Entonces hallamos este valor de Y por la ley de los senos. ¿Por qué? Porque ya conocíamos este lado con el ángulo que está al frente de ese lado, que es el valor de la resultante. Este lado que es conocido, 150, con el valor del seno del ángulo que es Y, que es desconocido. Y hallamos este lado Y y luego sumamos para hallar la dirección del vector resultante, como la fuerza resultante tiene un ángulo que es en sentido antihorario, ese ángulo se denomina la dirección del vector, sumamos Y con los 15 grados. Entonces teníamos por la ley de los senos, pues un lado conocido, 150, que es al seno del ángulo conocido, así como un lado conocido, que es la resultante, es al seno del ángulo que está al frente de la resultante, y despejamos, aplicamos 0,64, seno de Y es 0,64, y arseno de Y nos daba 39,79 grados, y acá lo importante era que tuviéramos la calculadora en DEG, y decíamos que era modo 4, y algunos que tenían otras calculadoras era como función y algo, pero lo importante es que si calculamos grados, la calculadora debe estar en DEG, o si vamos a calcular radianes,
Sí, señor. Sí, la resultante, esta que está acá. O sea, esta era desconocida y ya se volvió conocida. Entonces, para aplicar la ley de los senos, yo debo conocer dos lados y un ángulo. Entonces, primero calculamos la resultante y al calcular la resultante ya tenemos dos lados conocidos. Este 150, era la magnitud de uno de los vectores al principio, y el 225. Y eso fue lo que revisamos hasta allí. Sí, señor. De la result ¿Cuál? ¿Esta? Oh, sí, señor. Sí, señor. Porque no son ángulos rectos. ¿Sí? Entonces era lo que explicábamos, sí. O sea, como no son ángulos rectos, o sea, este ángulo de acá no va a ser igual a este ángulo de acá. No son ángulos rectos. Listo. Ok. Tranquila, Valentina. Simplemente habíamos hecho un recorderis de la clase pasada. Ok. Entonces revisemos otro problema en el cual vamos a aplicar la ley de los cosenos, porque van a haber valores que son conocidos. Acá, bueno, hay una figura más clara, ¿sí? Hay una figura más clara. Entonces, acá está el vector que era conocido de 150 y el otro vector que era conocido de 100. Acá están las paralelas, o sea que esta es 150 también. Esta de acá también es 150. Y acá se hace la operación directa de este ángulo de aquí y se muestra el valor del ángulo de 65 que está aquí, el valor del ángulo de 65, que es 90 menos 25 grados igual a 65 grados, y acá está el ángulo teta. Y acá está el triángulo más claro, que pues tiene acá el teta, los 15, entonces la de 150, la de 100, la de 150 y la fuerza resultante. Bueno, acá estos ángulos, acá a este le llaman phi, lo que es la dirección, y este es teta, lo que es el ángulo entre el vector FR y el vector de 100. En este problema se pide determinar la magnitud de la fuerza F y la magnitud de la fuerza resultante FR si la fuerza FR está dirigida a lo largo del eje Y positivo. Entonces mi fuerza FR va a estar dirigida a lo largo eje, del eje Y positivo. Entonces acá tendremos que trazar las paralelas. Tracemos las paralelas. Esta será la paralela
Voy a hacerla más grande aquí así. La paralela a la fuerza de 200 libras. Ahí no está escalado, por eso no me va a salir, no me va a salir muy claro el paralelogramo. Entonces tengo ahí esa fuerza que es de 200 libras. Y por acá va a estar la paralela. Y esta va a ser nuestra fuerza F. Y mi resultante, el problema me está diciendo que va dirigida a lo largo del eje X positivo, ¿sí? A lo largo del eje X positivo. Entonces dibujémosla. Esta es nuestra fuerza resultante. R. Entonces vamos con ángulos. Ustedes me ayudan. ¿Cuánto es el ángulo de aquí hasta acá? Voy a hacerlo acá con este ángulo de acá hasta acá. ¿Cuánto es? Muchas gracias. Listo, acá tenemos. Este ángulo acá es 60 grados. ¿Cuánto es este ángulo? Este ángulo de acá, ¿cuánto debe ser? Este de acá. Entre el verde y la línea. Entre esta línea, ¿sí? Entonces, entre este de acá y este de acá, ¿cuánto va a ser ese ángulo? Acá abajo voy a trazar esta línea de acá. Entonces, este triángulo de acá, ¿cuánto debe ser? Gracias. Entonces, 45 grados. Listo. Entonces, ¿se acuerdan esa ley de ángulos alternos internos? Este ángulo de acá con este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Alternos internos. Este de acá con 45 grados. Acá tengo 45 grados. Y por acá, entonces me voy a ir aquí arriba. Y este ángulo de acá, ¿cuánto vale este entre la línea recta y la línea verde? O tracemos esta línea aquí. Entonces, si yo proyecto esta línea acá, y voy a proyectar esta línea acá, entonces puedo determinar cuánto es este ángulo de acá. Acá tengo 45 grados para completar los 90.
Entonces, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, que vale 45. Ok. ¿Cuánto me hace falta para completar los 90 entre esta línea y esta línea de acá? 45, acá tengo estos 45. Ahora, eh, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, 45 grados. Y acá, ¿cuánto me hace falta para completar? Bueno, 45, 45. ¿Cuáles relaciono allí? Me quedaron dos que es desconocidos, dos que son desconocidos. Este ángulo acá adentro es 45 grados. Ok, entonces este con cuál lo relaciono. Estoy buscando alternos internos. Sí, señor. Este de acá. Sí, este de adentro. A este, sí, correcto, así es. Entonces aquí tengo 30. Entonces esta línea acá es 30. Entonces este ángulo acá debe ser 30 grados. Este acá es 30, no 45. Ok, listo. Entonces ya ahí tendríamos el ángulo, ya ahí tendríamos el ángulo que forma esta línea con esta línea acá. Entonces acá tendremos 75 y 45. Nos falta entonces este ángulo de acá, ¿sí? Entonces mi ángulo interno, este de acá, 75 grados, lo voy a escribir. Eh, el total, este de acá. Este es 75, ¿sí? 75 grados, que es el ángulo de 30, este que está acá, y el ángulo de 45, este que está acá. 75 grados. ¿Cuál? Correcto, debería darnos la suma de los 180 grados. Entonces de los 180 grados aquí se tengo pues 45, 75 y hasta acá darnos 60. Digamos, bauticemos esto con X, este ángulo acá, este ángulo acá con X, y 90 grados. 90 grados van a ser igual, sumo los ángulos, 45 más 75 más X, 45 más 75 más X igual a 0, y ahí despejo X, que es igual a 90 grados menos 45 grados menos 75 grados, y eso es 120, 60 grados. Por deducción los podemos sacar, ¿no? Entonces, si lo que decía su compañero, entonces, si esta fuerza es de 30 grados, entonces esta paralela de acá debe tener un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Este ángulo acá, que es de 30 grados. Sí, claro. Sí, te escucho.
Ok, listo. Entonces, eh, vamos a construir el triángulo en amarillo. Entonces, hay que dibujarlo en amarillo. Este triángulo acá, acá y acá. Y lo que hicimos fue sumar los ángulos. Entonces, acá el triángulo amarillo, el cual tiene acá 45 grados. Poner otro color que no se ve como bien esto. Este ángulo acá es 45. Este ángulo acá es 75. Ya lo hacemos más. Acá este es 45. Este es 75. Y este ángulo acá lo llamamos X. ¿Cuánto deben sumar la suma de un triángulo, los ángulos? O 180 grados. Ah, esto es 180, es que coloqué aquí fue 90. La suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180, 45 más 75 más X. Acá, no, esto acá. 60, este es X, 60. Sí, 60. Pero esto es, este 90, voy a quitarlo acá porque no es 90, es 180. Listo, ok, ya lo vamos tranquila, vamos a hacerlo vamos a hacerlo con, voy a borrar todo esto acá y lo voy a hacer nuevamente. Lo que pasa es que como no está escalado, eh, no lo puedo hacer muy bien. Entonces, eh, si este, si yo deseo trazar una paralela a este vector, una paralela a este vector, entonces trazo una horizontal, voy a dar esto acá. Esperen, busco por acá, listo. Entonces, tengo que ubicarme en el punto, que como no está a escala no me va a coincidir. Voy a dibujar sobre esto con la regla 200. Es que no sé cuánto es la magnitud, entonces no puedo. 200, entonces voy a dibujar aquí esto acá. 4 unidades que van a ser 200 para mí. Entonces 4 unidades van a ser 200 para mí. O sea, esto termina. Voy a poner que la punta de la flecha termine aquí, en 4 unidades. Mm, 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 mm. Setenta y cinco 75 grados. Voy a hacer esto acá, 75 grados, para que me cierre exactamente. Se me va muy arriba. 75, muy arriba.
Es que estoy tratando de hacer el dibujo de tal manera que me salga el ángulo de 75 en las esquinas. Pero bueno, nos dice que nos dice que la resultante va a lo largo de el eje Y positivo, es esta que está acá. A lo largo de Y positivo, listo. Y que esta, para que sea resultante, entonces está, es que se va muy arriba. Bueno, ahí más o menos es la paralela. O sea, no está cuadrando porque esto se ve más largo, porque no está escalado. No sé cuánto es el valor de F aún. Y acá, esta paralela acá. Lo primero que hago es construir el trapecio. Y esta es mi fuerza resultante. ¿Sí? Esta es mi fuerza R. Acá en la figura no se están viendo iguales, pero para que este ángulo F, para que esta línea sea paralela a esta línea, el ángulo que tiene que formar con la horizontal debe ser de 30 grados. Para que esta línea de 200 sea paralela a esta línea de acá. Si por ángulos alternos internos, para que acá complete 90 grados, esta línea con esta línea, aquí esto debe valer 45. Y este ángulo de 45 debe ser igual a este ángulo de 45. Y el ángulo que forma el triángulo de esta línea con esta línea, entonces acá tengo 45 más 30 son 75. Simplemente, ¿de dónde sale este 30? Para que este vector sea paralelo con este vector de acá. Entonces, si tiene 30 con respecto a la horizontal, este también debe tener 30 con respecto a la horizontal. No sé si quedó clara ahí esa parte. Ok, listo. Ok. Listo. Entonces ya tenemos nuestro triángulo. En nuestro triángulo que es conocido, este vector de acá que es de 200, que es el paralelo este que está acá. Vamos a ponerlo acá, 200 libras. Y voy a resaltarlo en amarillo, pues que es este que estamos trabajando acá, este triángulo acá. Entonces, lado de 200, coloquémosle el valor de 200. Valor que es desconocido, este de acá que es F, que es este de acá F. Lado que es desconocido, resultante, que va a lo largo del eje Y positivo resultante. Entonces esto es R, esto es R. El ángulo X, lo vuelvo a hacer, lo había hecho mal. Entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, no 90. Entonces tendremos que 180 grados van a ser igual a la suma de sus ángulos interiores, 45 más 75 más X, 45 más
75 más x. Cuando despejamos x, entonces nos va a quedar que x va a ser igual, acá tenemos 180, este 45 y este 75 pasan a restar. 180 menos 45 menos 75, y cuando operamos nos queda entonces que x es igual a 60 grados. Entonces reemplacemos el valor de x acá, que es 60 grados. ¿Cuál ley aplicamos? La de, la de senos, porque conocemos dos ángulos y un lado. Entonces, ¿cuáles ángulos conocemos? Conocemos este ángulo de 45 y el lado que está al frente. Y conocemos este ángulo de 75 y el lado que está al frente, que es desconocido. Entonces yo digo, 200 es al seno del ángulo que está al frente. 200 que es al seno del ángulo que está al frente, que es de 45. Y ahora digo R o F, R, que es al ángulo que está al frente, seno es 75, entonces R es al seno del ángulo que está al frente. Y hallamos el valor de R. Un lado, gracias. Entonces, un lado es al seno del ángulo que está al frente y un lado que es desconocido es al seno del ángulo que está al frente. Y ahí hallamos el valor de R. R va a ser igual entonces a 200 libras por seno de 45, seno es 75, $91.14, listo. ¿Por qué negativo? 200 por seno de 75. 273. ¿Qué estamos analizando? ¿Grados o radianes? Grados. Si estamos analizando grados, entonces la calculadora debe estar en DEG. DEG. ¿Listo? Listo. Ahora, el otro lado que es desconocido. Entonces ya tengo este R. Puedo hacer R sobre seno de 75, así como F a seno de 60. O vuelvo a mantenerme con los conocidos. Entonces, lado conocido de 200 libras es a seno de 45. 200 libras es a seno de 45, o sea, el ángulo que está al frente. Lado conocido a seno del ángulo que está al frente, así como lado desconocido es al seno del ángulo que está al frente. Lado desconocido, que es F, y hallamos el valor de F, que si alguno
me regala el dato, le agradezco. ¿Qué nos dice a nosotros la lógica como para interpretar que vamos bien? O sea que si estoy hallando el valor de la resultante debe ser el valor más grande, ¿no? La resultante debe ser el valor más grande, 273, porque estoy sumando dos vectores. Preguntas, dudas, hasta acá quién tiene, muchachos. No te escucho bien, Nicolás. ¿Me podrías repetir? Sí. El ángulo F. ¿Cuál ángulo F? O el lado, el lado, no ángulo. El 273. 200. Listo. 200 por seno de 60 entre seno de 45. 244.948 libras. Listo, perfecto. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene, muchachos?